Ya hemos trabajado las aserciones sobre tipo de dato numérico y tipo de dato string, ¿cierto? Hemos visto cómo podemos verificar ciertas condiciones sobre este tipo de datos. En esta oportunidad, lo que veremos es cómo trabajar las aserciones sobre las colecciones tipo lista. En pantalla vemos acá una serie de comparadores. Recordemos que un comparador es un matcher de Hamcres que nos permite trabajar las aserciones. Entonces, por ejemplo, si queremos verificar que una lista está vacía o pues que no tiene información, utilizamos este comparador. Si queremos validar si el tamaño de una colección, utilizamos el hash size. Si queremos validar que una lista contiene exactamente los mismos elementos, ¿cierto? Usamos el contains. También tenemos el contains in any order, que verifica si una lista contiene exactamente los mismos elementos que otra lista en cualquier orden. Acá pues hay un error, ¿cierto? Pero valida que contenga los mismos elementos, pero que también estén en el mismo orden. Entonces es importante que lo tengamos. Para validar que tenga todos los elementos, ¿cierto? Pero sin importar el orden, utilizamos el contains in any order. Si queremos validar que una lista tiene un elemento, ¿cierto? Utilizamos este has item para validar. Si queremos hacer la validación de varios, ¿cierto? Que por ejemplo tenga dos o tres elementos, esa lista, utilizamos este comparador, ya que sería en plural. Si queremos hacer una validación sobre todos los ítems o pues cada uno de los elementos que tiene esa lista, utilizamos el every item, ¿cierto? Que ya vamos a ver cómo se utiliza. Entonces vamos a ir al entorno de desarrollo y vamos a ver cómo utilizar cada uno de estos. Entonces acá nos vamos a crear aquí debajo de un nuevo test void y lo podemos llamar aserciones listas, ¿cierto? Y vamos a crearnos una lista de tipo para enteros, por ejemplo. Vamos a llamarla así. Y vamos a decirle que vamos a crearlo así de esta manera. Arrays.asList y le agregamos esto. Entonces, de esta manera estamos creando una lista, ¿cierto? Con tres elementos, básicamente. Y la inicializamos con estos tres valores. Entonces, vamos a iniciar con la aserción que nos dice si, vamos a ver acá, si una lista está vacía. Entonces, en este caso, pues vemos que esta lista pues no está vacía. De igual forma, vamos a hacer la aserción. Decimos que números y acá la vamos a llamar el is y le vamos a decir dentro que empty, ¿cierto? Entonces, básicamente le estamos diciendo que esta lista debería ser vacía. Si ejecutamos, vamos a ver que falla. Va a fallar porque esta lista pues tiene datos. Entonces dice, esperaba es una colección vacía, ¿cierto? Pero estaba uno 2 3. Entonces vemos que en este caso pues nos fallaría. Si queremos acá para hacer la prueba podemos llamar a collection empty list y si ejecutamos nuevamente pues ya esta sección debería de pasar. En efecto, ahí vemos que el test pasó. Vamos también a validar el tema de el tamaño de la colección. Entonces para eso utilizamos el hacerDat, le pasamos números y le podemos decir que esta lista yo espero que tenga tres valores, ¿cierto? Tres elementos. Entonces ejecutamos y ahí vemos que el test, pues en efecto pasó. ¿Sí? Continuando con los comparadores, tenemos acá el contains. Vamos a ver cómo funciona el contains. Entonces recordemos que el contains es para asegurarnos de que una lista contiene la misma cantidad de elementos en el mismo orden, ¿cierto? Entonces para eso le vamos a llamar números y le vamos a llamar contains, acá está. Y por ejemplo, si yo quiero que pase, ¿cierto? Que yo estoy esperando que la lista contenga estos valores en ese orden. Y vamos a ejecutar y ahí vemos qué pasa, que pasa el test, ¿cierto?
¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, le quito el uno y le dejo solo 2 y 3? Entonces vemos que la aserción falla, ¿cierto? Nos dice que esperaba pues un iterativo, ¿cierto? Que contiene 2 y 3, pero en la posición cero él encontró un uno, pues un uno que no estamos esperando, ¿cierto? Básicamente le estamos diciendo eso. De igual forma, validemos que yo puedo tener los todos, digamos, en diferente orden, y de igual forma esa aserción va a fallar porque él necesita que sean los mismos valores en el mismo orden. Entonces, si vemos acá, me dice que él, en la posición 0 buscaba un 2, pero que encontró un uno, ¿cierto? O sea, encontró un uno en esta. Recordemos que, para que lo tengamos claro, esto es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Para que lo tengamos claro, esto es lo que esperamos y esto es contra lo que lo queremos comparar. Entonces, para que esto funcione, recordemos que esta sería uno, 2 y 3, ¿cierto? Si queremos validar en cualquier orden, ahí es donde entra contains in any order. Entonces acá sí le podemos pasar incluso así. 3, 1 y 2. Y vamos a ver que funciona correctamente, ¿cierto? Ahí solo importa el contenido. Ahí debemos tener cuidado también porque este contains in any order, pues también necesita que estén todos los valores. Si yo le quito uno, por ejemplo, vamos a ver que falla, ¿cierto? Y es porque no encontró el 2, ¿cierto? Dice que encontró el 3 y el uno, ¿cierto? En cualquier orden, pero no encontró el 2, ¿cierto? Entonces no hizo match con ese 2. ¿Cuál 2? Este 2 que está acá. Porque nosotros le estamos diciendo, bueno, yo estoy esperando una lista, con esto le estoy diciendo, estoy esperando una lista que contenga dos elementos, 3 y uno, en cualquier orden, pero esta lista está trayendo uno, 2 y 3. Entonces, ese sería el contains. Si queremos también, acá vamos a ver ya, para el has item, vamos a ver cómo sería. Entonces, este se utiliza para validar que una lista contiene cierto elemento. Entonces, yo, por ejemplo, quiero validar que tiene un elemento, por ejemplo, el 2. Si ejecutamos nuevamente, vemos que la sección pasa, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si yo le digo que necesito que esa lista tenga el elemento con valor 5? Acá falla la aserción, me está diciendo eh, que estaba el uno, estaba el 2 y estaba el 3, ¿cierto? Pero no encontró el 5. Entonces, de esta manera validamos que una lista contiene ese elemento. ¿Qué pasa? Yo también puedo negar esto y decirle que no lo contenga, básicamente, ¿cierto? Y ahí el test va a pasar, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo acá es, yo espero una lista que no tenga este elemento, ¿cierto? Si es la necesidad que tenemos. Recordemos que podemos utilizar este not para negar nuestras aserciones. Vamos a ver el plural de hacer that. Entonces acá ya no sería has items, sino items. Y acá le podemos pasar, ¿cierto? Diferentes valores, por ejemplo. Necesitamos que valide que tenga el uno y el 3. Entonces ejecutamos y el test pasa. Ahí vemos que correctamente hizo la validación. También tenemos lo siguiente. Veamos acá el every item. Entonces ese es para hacer una aserción sobre cada uno de los elementos que contiene esa lista. Entonces yo puedo llamar el every item y yo puedo decirle que necesito que cada elemento de adentro sea mayor que cero. Y si ejecutamos, vemos que la prueba finaliza con éxito. ¿Qué pasa si yo le digo acá que necesito que sea mayor que 5? Cada elemento de esa lista debería fallar, ¿cierto? Y acá vemos que falla. Dice que cada item, pues el valor debe ser mayor que 5, pero un elemento, este valor, el uno,
es menor que 5, básicamente eso. Entonces, de esta manera podemos realizar nuestras aserciones sobre las listas. También tenemos otra, ¿cierto? Que podemos utilizar en combinación con el any of. Entonces acá vamos a cambiarle que esto sea mayor que cero para que no nos falle. Entonces también tenemos acá el any of y tenemos, ¿cierto? De momento el any of, que lo vamos a utilizar con el not también. Entonces este me sirve para hacer múltiples, múltiples comparaciones. Y si se cumple una, el test pasa. Si se cumple una, el test pasa correctamente. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Ya lo vamos a ver con esta lista. Entonces le decimos que números y acá le decimos any of y acá pues miremos que él nos pide pues una lista de matchers, ¿cierto? Acá antes, por ejemplo, yo le quiero decir que esa lista debería contener uno, por ejemplo, 10 y 20. Entonces yo le estoy diciendo que yo espero una lista que contenga alguno de estos elementos, cualquiera. Y si se cumple, el test va a pasar, ¿cierto? Entonces acá vemos que nuestra lista pues tiene el uno, ¿cierto? Tiene el uno, pero no tiene el 20 ni tiene el 10. Y así pues yo puedo cubrir ese escenario de prueba. Y si ejecutamos, pues vemos que pasa correctamente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo acá en vez de uno le digo 11 y ninguno de estos tres números, está en nuestra lista? ¿Cierto? Acá no lo vemos. Si ejecutamos nuevamente, deberíamos obtener un fallo, ¿cierto? Nuestra prueba falla. Dice que esperábamos una colección que tuviera 11 o que tuviera 10 o que tuviera 20. Y estaba era uno, 2 y 3. Entonces ahí falló el test por eso. Esto es si queremos validar que alguno de esos elementos se encuentra en esa lista. Si queremos validar que ninguno de esos debería estar, ¿cierto? Si esa es la validación que queremos hacer, ninguno debería estar, ninguno debería estar en la lista. Utilizamos el not antes del any of, ¿cierto? Así le decimos que niegue esto. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto este, me va a fallar acá, básicamente, porque el uno sí está en esa lista. Y lo que queremos es que no esté. Con eso le estamos diciendo que queremos que no esté en la lista. Entonces acá me dice que una colección que contiene uno sí lo tiene, y al negarlo, pues no debería de tenerlo. Básicamente eso. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí ya 11, pues la prueba va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque ninguno de estos elementos, ninguno de estos valores, perdón, está en nuestra lista. Nosotros tenemos uno, 2 y 3 y acá le estamos indicando que la lista no debería de tener ni 11, ni 10, ni 20. Si ejecutamos nuevamente la prueba, ahí vemos que nuestra prueba pasa correctamente. Entonces, de esta manera podemos hacer nuestras aserciones sobre colecciones de Java tipo lista.